estudiantes de sexto grado, que día tras día permanecen atentos a los aprendizajes que ponemos a su disposición en Aprendemos en Casa, preservando la salud. Seguimos seguros en nuestros hogares, cumpliendo con nuestra rutina de higiene diaria, lo que nos garantiza la salud y nos permite reencontrarnos nuevamente. No olvides, tú te cuidas, yo me cuido. Así preservamos la salud de los demás y el respeto a la vida. ¡Qué feliz me siento! Es muy importante hacer todo a su tiempo. Hoy tendremos un día muy interesante en el que compartiremos experiencias enriquecedoras que debemos conocer para aprender más de la vida que nos rodea. Ahora, ¿qué te parece si pensamos un poco y recordamos tu experiencia de ayer? ¿Qué fue lo más significativo para ti? ¿Cuáles aprendizajes nuevos obtuviste? ¿Cuáles habilidades crees debes reforzar para tener mejor desempeño ante la sociedad? Pues te cuento que recordar es una muestra de aprendizaje y sé que has recordado mucho. Tal vez tu experiencia más significativa fue conocer que la Constitución es el conjunto de leyes por las que se rige nuestro país y que fue redactada por primera vez tomando como modelo la de los Estados Unidos y que fue similar a la mayoría de las constituciones latinoamericanas. Algunos aprendizajes nuevos pudieron ser que contiene 277 artículos, distribuidos en 15 títulos, a su vez divididos en capítulos, organizados en secciones, 19 disposiciones transitorias, un preámbulo y una disposición final, y que ha sido modificada en 39 ocasiones. Debo investigar o reforzar más acerca de los poderes del Estado Dominicano, que son poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El Congreso de la República Dominicana es la institución legislativa nacional. Es un cuerpo bicameral y está conformado por una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. El Senado representa a las provincias de la República Dominicana. Está compuesto por 32 miembros y la Cámara de Diputados está compuesta por 190 representantes del pueblo. 178 de ellos se eligen por representación proporcional a razón de 1 por cada 50,000 habitantes, mediante voto directo y secreto en todo el país. Además, son electos 5 diputados nacionales para los partidos sin representantes con mayor acumulación de votos y 7 diputados de ultramar para representar a la comunidad dominicana en el extranjero. Todo lo que compartimos contigo puedes mejorarlo investigando, leyendo, dialogando con tu familia, con la maestra de tu escuela y con tus compañeros. Es decir, es bueno que reforcemos lo que nos enseñan. Es muestra de buenos hábitos de estudio y compromiso con nosotros mismos y los demás, ya que mientras más aprendo, más puedo aportar a mi familia y a la sociedad. El día de hoy te haré una invitación muy peculiar. Quiero que cierres tus ojos un momento y pienses en aquellas cosas que son invisibles a tus ojos. Ahora abre tus ojos, nómbralas y anótalas en tu cuaderno. Muy bien, en este momento observa tus manos detenidamente, la mesa de tu casa, un ala de mariposa o un mosquito quizás, o bien puede ser una hoja. Ahora veamos algunas de las cosas mencionadas con una lupa, una hoja, la mano, etc.
¿Qué observas? ¿Cómo es lo que observas? ¿Lo habías visto alguna vez? ¿Crees que las cosas que no ves a simple vista, como una hoja y tus manos, tienen diferencias o semejanzas? ¿Cómo lo sabes? Así es, todos los seres vivos están formados por células y estas son tan pequeñas que solo podemos verlas usando un instrumento óptico como el microscopio. En el día de hoy vamos a aprender sobre ciencias, específicamente reconocer la célula como la unidad estructural y funcional de los seres vivos, comprendiendo sus características y componentes. Veamos las siguientes imágenes. ¿Sabes qué son? ¿Las has visto? ¿Dónde crees que se pueden encontrar? Muy bien, mis queridos estudiantes. Estas son células y están presentes en todos los seres vivos. Así es, tal como lo pensaste, también en nosotros mismos. Los seres vivos están formados por células, la cual es la unidad más pequeña que forma un ser vivo. Estas se alimentan para mantenerse vivas, reciben informaciones de su medio y reaccionan ante él y producen otras células iguales a ellas. Veamos nuevamente las imágenes anteriores. Las células, por su complejidad, se distinguen en dos tipos de células, procariotas y eucariotas. Las células procariotas son más simples que las eucariotas y la principal diferencia es que las procariotas carecen de núcleo. No tienen el ADN envuelto por una membrana nuclear que lo separe del citoplasma. En cambio, la célula eucariota es aquella que tiene un núcleo definido, en el cual se encuentra material genético o ADN del organismo, protegido por el citoplasma y una membrana que constituye la envoltura celular. En este sentido, a los organismos vivos, según el número de células que poseen, se les denomina unicelulares. Si tienen una sola célula, como pueden ser los protozoos, las bacterias u organismos microscópicos. Y si poseen más, se les llama pluricelulares. En estos últimos, el número de células es variable, de unos pocos cientos, como en algunos nematodos, a cientos de billones, como en el caso del ser humano. Continúa revisando tus ejercicios. Nos vemos en breve. ¿Sabías que en el ser humano existen aproximadamente 75 billones de células? Sin embargo, no todas poseen la misma forma. Hay células cilíndricas, cúbicas, aplanadas como la de nuestra piel, células esféricas como los glóbulos blancos, estrelladas como las de nuestras neuronas. Fascinante, ¿verdad? Pero de seguro te estarás preguntando, ¿qué significado tendrán estas importantes palabras que forman parte de las células? ¿Qué te parece si investigamos algunas de ellas usando nuestro diccionario? Recuerda siempre que usar el diccionario o buscar aquellas palabras desconocidas para nosotros nos permite tener mayor comprensión de lo que leemos y amplía nuestro vocabulario. Veamos entonces. Núcleo es la parte central o más importante de algo. En biología, el núcleo celular vendría a ser el comando de las actividades celulares,
ya que contiene el material genético o ADN para el desarrollo y funcionamiento de la célula. Membrana, lámina de tejido orgánico generalmente flexible y resistente de los seres animales o vegetales, entre cuyas funciones están la de recubrir un órgano o un conducto o la de separar o conectar dos cavidades o estructuras adyacentes. Citoplasma, parte de la célula que rodea el núcleo y que está limitada por la membrana exterior. Muy bien, así puedes comprender mucho mejor todo lo relacionado con las células, en especial sus características y componentes. Por tal razón, debemos tener pendiente que todas las células están formadas por membrana plasmática, es decir, contienen una doble capa delgada que separa pero no aísla el interior de la célula con el exterior. Además, tienen citoplasma, líquido viscoso en el que se encuentran los orgánulos celulares, y el material genético o ADN que dirige las actividades necesarias para la vida de la célula y permite la transmisión de los caracteres hereditarios a la descendencia. Ahora observa. Busca tu cuaderno para que anotes lo que consideres más importante relacionado con las características y componentes de las células. La célula se define como la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Como tal, posee una membrana de fosfolípidos con permeabilidad selectiva que mantiene un medio interno altamente ordenado y diferenciado del medio externo en cuanto a su composición, sujeta a control homeostático, la cual consiste en biomoléculas y algunos metales y electrolitos. La estructura se automantiene activamente mediante el metabolismo, asegurándose la coordinación de todos los elementos celulares y su perpetuación por réplica a través de un genoma codificado por ácidos nucleicos. La parte de la biología que se ocupa de ella es la citología. Las células son los módulos básicos de todos los tejidos y los órganos de los seres humanos y de todos los otros organismos. Aparecieron hace 3.500 millones de años. Las células, como sistemas termodinámicos complejos, poseen una serie de elementos estructurales y funcionales comunes que posibilitan su supervivencia. No obstante, los distintos tipos celulares presentan modificaciones de estas características comunes que permiten su especialización funcional y por ello la ganancia de complejidad. De este modo, las células permanecen altamente organizadas a costa de incrementar la entropía del entorno, uno de los requisitos de la vida. Las características estructurales de las células son individualidad. Todas las células están rodeadas de una envoltura, que puede ser una bicapa lipídica desnuda en células animales, una pared de polisacárido en hongos y vegetales, una membrana externa y otros elementos que definen una pared compleja. En bacterias gram negativas, es decir, aquellas que no se tiñen de azul oscuro o de violeta por la tinción de Gram, y lo hacen con un color rosado tenue. De ahí el nombre de gram negativas. Una pared de péptidoglicano en bacterias gram positivas o una pared de variada composición en arqueas, que la separa y comunica con el exterior, que controla los movimientos celulares y que mantiene el potencial de membrana. Contienen un medio interno acuoso, el citosol, que forma la mayor parte del volumen celular
en el que están inmersos los orgánulos celulares. Poseen material genético en forma de ADN, el material hereditario de los genes y que contiene las instrucciones para el funcionamiento celular, así como ARN a fin de que el primero se exprese. Tienen enzimas y otras proteínas que sustentan junto con otras biomoléculas un metabolismo activo. La existencia de polímeros como la celulosa en la pared vegetal permite sustentar la estructura celular empleando un armazón externo. Además, las células tienen unas características funcionales. Las células vivas son un sistema bioquímico complejo. Las características que permiten diferenciar las células de los sistemas químicos no vivos son nutrición. Las células toman sustancia del medio, las transforman de una forma a otra, liberan energía y eliminan productos de desecho mediante el metabolismo, crecimiento y multiplicación. Las células son capaces de dirigir su propia síntesis a consecuencia de los procesos nutricionales. Una célula crece y se divide, formando dos células en una célula idéntica a la célula original mediante la división celular. Diferenciación. Muchas células pueden sufrir cambios de forma o función en un proceso llamado diferenciación celular. Cuando una célula se diferencia, se forman algunas sustancias o estructuras que no estaban previamente formadas y otras que lo estaban dejan de formarse. La diferenciación es a menudo parte del ciclo celular en que las células forman estructuras especializadas relacionadas con la reproducción, la dispersión o la supervivencia. Señalización. Las células responden a estímulos químicos y físicos tanto del medio externo como de su interior, y en el caso de células móviles, hacia determinados estímulos ambientales o en dirección opuesta mediante un proceso denominado quimiotaxis. Además, frecuentemente las células pueden interaccionar o comunicar con otras células, generalmente por medio de señales o mensajeros químicos, como hormonas, neurotransmisores, factores de crecimiento en seres pluricelulares, en complicados procesos de comunicación celular y transducción de señales. Evolución. A diferencia de las estructuras inanimadas, los organismos unicelulares y pluricelulares evolucionan. Esto significa que hay cambios hereditarios que ocurren a baja frecuencia en todas las células de modo regular, que pueden influir en la adaptación global de la célula o del organismo superior de modo positivo o negativo. El resultado de la evolución es la selección de aquellos organismos mejor adaptados a vivir en un medio particular. ¡Wow! Fascinante, ¿verdad? Así como escuchaste, la célula es la unidad anatómica, funcional y de origen de los seres vivos, y se trata de la unidad más pequeña que realiza las funciones de nutrición, reproducción y de relación. ¿Sabías que las células fueron observadas por primera vez en 1665 por Robert Hooke? Años más tarde, en 1839, los científicos Sladen y Schwamm recopilaron toda la información de épocas pasadas y elaboraron toda la teoría celular. Comparte con tus familiares, amigos y tu maestro todo lo que has aprendido hoy. Ahora, toma tu cuaderno y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Completa las siguientes expresiones correctamente usando las palabras del recuadro. La raya es la envoltura que rodea toda la célula. El raya es un líquido que rodea el núcleo. El raya organiza el funcionamiento celular.
y se encuentra en el interior de la célula, rodeado por la membrana. La raya es la célula que tiene un núcleo definido, en el cual se encuentra material genético o ADN del organismo, protegido por el citoplasma y una membrana que constituye la envoltura celular. La raya es la célula más primitiva y carece de un núcleo celular definido, por lo que el material genético se encuentra esparcido en el citoplasma. Te dejo para que completes el ejercicio y nos vemos en el bloque siguiente. Siempre es bueno ejercitar nuestro cerebro y qué mejor manera que situando nuestros conocimientos. Muy bien, todo lo que vamos aprendiendo hasta ahora. Continúa revisando tu ejercicio y nos vemos en... Ya estamos de vuelta. Bienvenidos de nuevo a tu clase. Es importante continuar aprendiendo sobre las células. ¿Recuerdas lo que hicimos en la clase anterior? Muy bien, te dejé una tarea. Vamos a ver si acertaste. Has completado tu ejercicio, ¿verdad? Sí, muy bien. Vamos a ver cómo te quedaron tus respuestas. Tiempo de comprobarlas. Pues iniciemos. Vamos a ver cuáles respuestas usaste. La membrana es la envoltura que rodea toda la célula. El citoplasma es un líquido que rodea el núcleo. El núcleo organiza el funcionamiento celular y se encuentra en el interior de la célula rodeado por la membrana. La eucariota es la célula que tiene un núcleo definido, en el cual se encuentra material genético o ADN del organismo, protegido por el citoplasma y una membrana que constituye la envoltura celular. La procariota es la célula más primitiva y carece de un núcleo celular definido, por lo que el material genético se encuentra esparcido en el citoplasma. ¡Excelente! Ahora que estás aprendiendo sobre las características de las células, ¿puedes mencionarme dos de sus características? ¿Cuáles tipos de células profundizamos? ¿Recuerdas algunas de las partes de estas? Te felicito, has estado muy atento. Anteriormente, fijamos toda nuestra atención en conocer las características y componentes de las células, y la verdad es que fue muy interesante. No obstante, queda mucho que aprender sobre estas. Vamos a continuar profundizando las características de las células, pero en este tramo conoceremos un poco más sobre la célula eucariota y procariota. Existen diferentes tipos de células. Por ejemplo, en tu cuerpo tienes células en la sangre, en la piel y en los huesos, e incluso tienes bacterias en tu cuerpo. Aquí tenemos imágenes de células bacterianas y de células humanas. ¿Puedes decir cuál representa a los diferentes tipos de bacterias? Todas las células, ya sea bacterias, humanas o cualquier otro tipo de organismo, corresponderán a uno de los dos tipos generales. De hecho, todas las células que no sean de bacterias pertenecerán al otro grupo. Todo dependerá de cómo la célula almacena su ADN. Veamos el siguiente esquema. Aquí tenemos las características, tipos de células: eucariota
y procariota. Vamos a ver qué son células eucariotas. Son células complejas que cuentan con núcleo y organelo, mientras que la procariota cuenta con células simples que tienen su material hereditario fundamental. ¿Cuál es su estructura? La célula eucariota tiene una estructura con ADN, citoplasma, núcleo y organelos, mientras que la procariota tiene ADN y citoplasma. Son creadoras de, vamos a ver, la eucariota son creadoras de reino protista, vegetal, animal y hongos. Y la procariota es creadora de reino monera. ¿Qué tanto han evolucionado? La célula eucariota ha evolucionado constantemente desde hace 1.500 millones de años, mientras que la procariota ha evolucionado constantemente desde hace 3.500 millones de años. Así es, hay diferentes tipos de células y en el día de hoy hemos estado compartiendo contigo muchas de sus características, en especial las relacionadas con las células eucariota y procariota. Conversa con tus padres y demás familiares lo que vas aprendiendo hasta ahora y no olvides tomar notas. ¿Sabías que las células procariotas no poseen un núcleo? El ADN se encuentra en el citoplasma en lugar de estar rodeado por la membrana nuclear. Estas células se encuentran en organismos unicelulares, tales como las bacterias, como la que se muestra en la siguiente imagen. Los organismos con células procariotas se denominan procariontes. Fueron el primer tipo de organismos en evolucionar y en la actualidad siguen siendo los organismos más comunes. Las células procariotas son pequeñas y menos complejas que las eucariotas. Contienen ribosomas, pero carecen de sistemas de endomembranas, esto es, orgánulos delimitados por membranas biológicas, como puede ser el núcleo celular, como las arqueas y bacterias. Por ello, poseen el material genético en el citosol. Sin embargo, existen excepciones. Algunas bacterias fotosintéticas poseen sistemas de membranas internos. En cambio, las células eucariotas contienen un núcleo. En la siguiente imagen se muestra una típica célula eucariota. Por lo general, estas células son más grandes que las células procariotas y se encuentran principalmente en organismos pluricelulares. Los organismos con este tipo de células se denominan eucariontes y van desde los hongos hasta los seres humanos. Las células eucariotas también contienen otros orgánulos aparte del núcleo. Un orgánulo es una estructura dentro del citoplasma que cumple un trabajo específico en la célula. Por ejemplo, las mitocondrias se encargan de proveer de energía a la célula y las vacuolas de almacenar sustancias en la célula. Los orgánulos permiten a las células eucariotas llevar a cabo más funciones que las células procariotas. Es por esto que las células eucariotas tienen una mayor especificidad celular que las procariotas. Los ribosomas
los orgánulos que producen proteínas son los únicos orgánulos en las células procariotas. La célula eucariota posee compartimientos internos delimitados por membranas. Entre estos se encuentra el núcleo, delimitado por una doble unidad de membrana, en cuyo interior se encuentra el material genético o ADN que contiene la información necesaria para que la célula pueda llevar a cabo todas las tareas para su supervivencia y reproducción. Entre el núcleo y la membrana plasmática se encuentra el citosol, un gel acuoso que contiene numerosas moléculas que intervienen en funciones estructurales, metabólicas, en la homeostasis y en la señalización. Cabe destacar los ribosomas para la producción de proteínas, el citoesqueleto para la organización interna de la célula y para su movilidad, numerosos enzimas y cofactores para el metabolismo y muchas otras moléculas más. En el citosol también se encuentran los orgánulos, que son compartimientos rodeados por membrana que llevan a cabo funciones como la digestión, respiración, fotosíntesis, metabolismo, transporte intracelular, secreción, producción de energía, almacenamiento, etc. Las mitocondrias, los cloroplastos, los peroxisomas, los lisosomas, el retículo endoplasmático o las vacuolas, entre otros, son orgánulos. ¡Genial! Toma tu cuaderno y ve anotando todo lo que te parezca interesante, tomando en cuenta las características y partes peculiares que tiene cada una de estas células, como la eucariota y la procariota. Veamos la siguiente información. ¿Qué te parece si repasamos lo aprendido hasta ahora? Piensa en las características que hemos comparado hasta ahora sobre las células eucariotas y procariotas y vamos a completar el siguiente ejercicio. Muy bien, pudiste completar satisfactoriamente el ejercicio. Hemos ejercitado nuestro cerebro con información importante sobre las células eucariotas y procariotas. Ahora bien, escribe el siguiente pareado. Piensa y coloca 1 o 2 según corresponda. 1 si son células eucariotas y 2 si son células procariotas. Son pequeñas y menos complejas. Solo tiene organización unicelular. Es creadora del reino protista, vegetal, animal y hongos. Es creadora del reino monera. Contienen otros orgánulos aparte del núcleo. La verdad que todo lo que vamos aprendiendo hasta ahora es sumamente interesante. Continúa revisando tus ejercicios. Nos vemos en breve. Estamos de regreso nuevamente. Ahora, ¿qué te parece si pensamos un poco y recordamos algo de lo ya trabajado? ¿Qué fue lo más significativo para ti? ¿Cuáles aprendizajes nuevos obtuviste? Sé que te has esforzado bastante hasta este momento. Hemos estado trabajando células eucariota y procariota. Estamos muy pendientes, ¿verdad?
Nos hemos envuelto en el maravilloso mundo de la ciencia y es importante conocerla porque como personas, esta nos ha aportado bastante para comprender la naturaleza y el entorno que nos rodea y por ende a nosotros mismos. En este momento tendremos un interesante encuentro en el que compartiremos experiencias enriquecedoras que debemos conocer para aprender más sobre las ciencias. El ser humano es parte de la naturaleza, como lo son el agua, el viento, las rocas, el suelo, las plantas y los animales. Sin embargo, es el único ser que puede transformarlo. Desde su aparición sobre la Tierra, ha demostrado su capacidad de dominio y adaptación, conocido como aprovechar los recursos y rebasando las fronteras del planeta, explotando el espacio exterior. Los particulares rasgos del hombre, como su capacidad de lenguaje y comunicación, la posición erguida y sobre todo su complejo cerebro, han determinado su desarrollo cultural. Al observar, estudiar y comprender el ambiente que le rodeaba, el ser humano descubrió la aplicación de la ciencia. La ciencia no solo ha contribuido al desarrollo intelectual del hombre, también ha generado beneficios a su salud y a su calidad de vida. Vivimos en un mundo que constantemente está cambiando. A través de la historia, el ser humano ha tratado de comprender, interpretar y aprovechar esos cambios para vivir mejor. Así como expresó Peter L. Kapitsa, Premio Nobel de Física en 1978. Siempre he partido de que al educar al futuro científico, el desarrollo de sus facultades creadoras tiene una importancia excepcional y por eso se las debe desarrollar desde la escuela y cuanto antes mejor. Vamos a continuar profundizando sobre las células, aprendiendo sobre la unidad estructural y funcional de las células de los seres vivos, comprendiendo sus características y componentes. Pero seguro te estarás preguntando, ¿cómo realizo un proceso científico? ¿Cuáles son las etapas del proceso científico? Pues vamos a ver en qué consiste este proceso. Un proceso científico es la forma como un investigador resuelve o aborda los problemas. Es un método de investigación que requiere de habilidades específicas, como analizar, medir, experimentar, formular preguntas, registrar datos, concluir, demostrar y comunicar. Aquí te presento las etapas del proceso científico. Número 1. Identificación de un problema y planteamiento de preguntas. El primer paso consiste en observar e informarse antes de preguntarse por qué sucede algo. 2. Formulación de una hipótesis y de una predicción. Consiste en dar una respuesta tentativa al problema a partir de los conocimientos previos. 3. Planificación de la investigación para comprobar la hipótesis. Se describe la experiencia que se va a desarrollar en conjunto con los materiales. 4. Registro de datos e interpretación de las evidencias. Los resultados obtenidos se organizan y registran de forma precisa. Para el registro de datos, por lo general, se emplean tablas y cuadros que informan de lo que ocurre. 5. Elaboración de las conclusiones. Se presentan los resultados y las conclusiones del estudio, así como se comprueba o rechaza la hipótesis.
A partir de las conclusiones es posible crear nuevos problemas. 6. Publicación de las conclusiones de investigación mediante modelos, presentaciones, informes, entre otros. Después de saber este proceso tan interesante, ¿qué te parece si experimentamos un poco? Quizás no llevemos a cabo con el rigor que amerita todos los pasos, pero trataremos de ser cautos. Así que ponte tu indumentaria de ciencia porque vamos a identificar células, pero en este caso usaremos la epidermis, piel de una cebolla. Procura usar protección en los ojos. Recuerda que las cebollas casi siempre nos hacen llorar. Ahora bien, tal vez te estés preguntando, ¿a qué se refiere la maestra con la epidermis de la cebolla? Pues te cuento, la epidermis de la cebolla es una fina película superficial que recubre el hueco de cada capa que conforma el bulbo de esta. Es ideal para estudiar las formas de las células, por lo que es muy común que su observación forme parte de las primeras prácticas de laboratorio de varias disciplinas relacionadas con la biología. Esto es así debido a que las células de la piel de la cebolla son muy parecidas a las células humanas. ¿Recuerdas que hablamos mucho sobre las células eucariota y procariota? La piel de la cebolla y la piel humana son células eucariotas. Poseen un núcleo diferenciado, así como algunos orgánulos nucleares. Sin embargo, en las células de la cebolla encontraremos una estructura exclusiva de las células vegetales, la llamada pared celular, la cual está ausente en las células de nosotros los humanos. Llegó el momento de practicar. Te invito a que saques tu cuaderno y tomes notas para que lleves a cabo tu propio experimento, ya sea cuando vuelvas a la escuela o bien lo puedes hacer en tu casa si cuentas con los instrumentos o materiales necesarios. Esta práctica tiene como principal objetivo la familiarización con el uso del microscopio óptico. Para ello utilizaremos tejido vegetal, en este caso la cebolla, y describiremos las estructuras que visualicemos al microscopio óptico. Necesitamos los siguientes materiales: microscopio, portaobjetos, cubreobjetos, vidrio de reloj, pinza, escalpelo, azul de metileno, agua destilada y por ende la cebolla. Procedimiento a practicar. Primero, separamos una de las capas internas de la cebolla, desprendiendo con la pinza la membranita adherida por la cara inferior cóncava de una de sus capas, llevándola al vidrio de reloj para humedecerla con un poco de agua destilada y evitando que se enrosque. Segundo, añadimos un poco de azul de metileno en el vidrio de reloj, con la muestra de cebolla previamente escurrida del agua destilada. Este paso también se puede hacer colocando la muestra directamente sobre el portaobjetos, bien extendida y añadiendo la tinción hasta que la muestra esté totalmente cubierta. Tercero, se deja durante 2 minutos para que la muestra se tiña y después se enjuaga con un poco de agua destilada para retirar el exceso de tinción. Cuarto, ponemos una gota de agua sobre la piel de la cebolla y sobre ella colocamos un cubreobjetos
para la observación, evitando la formación de burbujas. Y luego observación al microscopio. Comenzamos a observar la muestra con el objetivo de menor aumento. Observamos que está formada por células alargadas poligonales, con un núcleo pequeño en un lateral. Se distingue bien lo que es la membrana vegetal y el citoplasma. La membrana celular es de celulosa. Los núcleos son oscuros y visibles, y en el interior de estos se puede percibir granulaciones. Son los nucleolos. El citoplasma tiene aspecto claro y suele contener vacuolas. Al utilizar colorantes para la visualización de muestras a través del microscopio óptico, podemos identificar estructuras propias de las células que sin teñir no se verían. También hemos podido observar la estructura clásica de una célula vegetal, estructura que compararemos al estudiar el epitelio de la mucosa de la boca en la siguiente práctica. Fascinante, ¿verdad? Comparte con tus familiares, amigos y tu maestra esta experiencia. Este mismo proceso lo puedes hacer desde casa, realizando una experiencia sencilla para observar células vegetales. Así que toma nota. ¿Cuáles materiales podría utilizar para esta experiencia? Una cebolla, una hoja de papel, un cuchillo de mesa que debes manejar con mucho cuidado, una linterna y una lupa. Procedimiento. Primero, corta la cebolla en dos. Segundo, escoge una capa de la cebolla y rómpela. Notarás que se desprende de la capa una membrana muy fina que está entre las capas de la cebolla. Tercero, coloquen la membrana en el papel, iluminen con la linterna y observen con la lupa. En este caso, ustedes podrán observar las células con las vacuolas en su interior. Verán una especie de pequeñas cajas pegadas unas con otras. Estas cajas son las células. Están en contacto una con otra a través de su pared celular. Podrán notar en su interior una bolsa de líquido que ocupa casi todo el espacio. Estas son las vacuolas y están llenas de savia. Estas están inmersas en el citoplasma, que contiene los demás elementos de la célula que son invisibles con la lupa. Hasta el momento ha sido una experiencia espectacular. Nos hemos dado cuenta de que los seres vivos están formados por células. No todas las células son iguales, se diferencian de otras por su forma, tamaño y actividad que realicen. También hay diferencias si son animales o vegetales. Y como les dije al inicio, hemos tenido un día de ciencia, porque aprendimos sobre las células, su estructura, características y componentes. Ha sido una experiencia muy interesante, por lo que te sugiero compartir en familia todo lo que has aprendido en el día de hoy. Bendiciones y nos vemos mañana.